Buenos días, el día de hoy vamos a exponer el tema transformación delta estrella o estrella delta. Y bueno, aquí en este circuito que vamos a la izquierda tenemos lo que es un circuito estrella, ¿sí? El cual está compuesto por 3 resistores y podemos llamarle nodo A, nodo B y nodo C, ¿sí? Del lado derecho nosotros observamos lo que es un circuito delta, ¿sí? El cual también está formado por 3 resistencias y también tenemos 3 puntos en común y también los podemos llamar A, B y C. Y estos mismos circuitos, el circuito estrella también lo podemos conocer como circuito T y el circuito delta lo podemos conocer como circuito pi. Estos hitos pues son equivalentes. Y lo que podemos hacer es nosotros cuando nos va a servir utilizar una transformación cuando tenemos un circuito que no está conectado ni en serie ni en paralelo. O es decir, la mezcla de estos, pero no podemos hacer una aplicación directa de lo que son las fórmulas que anteriormente hemos visto en los temas de serie y paralelo. Entonces, vamos primeramente a ver cómo vamos a hacer esta transformación. Entonces, aquí nosotros tenemos las ecuaciones para poder realizar las transformaciones. En el caso de resistencias con el mismo valor, podemos utilizar estas dos ecuaciones donde nuestro circuito estrella va a ser igual al valor de las resistencias que tenemos en la delta entre 3. Y cuando nosotros queremos hacer una transformación a delta, pues va a ser la multiplicación del número 3 por el valor resistivo de las resistencias que tenemos en nuestra estrella. ¿Ok? Pero vamos a ver cómo sacar nuestras ecuaciones. ¿Ok? Entonces imagínense que yo aquí tengo este circuito que es una estrella y quiero hacer una transformación a delta. Entonces lo que podemos hacer es nosotros dibujar la delta. ¿Ok? Y vamos a ponerle nombre a las resistencias que vamos a transformar. Va a ser RA, RB y RC. Entonces, para saber el valor de nuestra resistencia A, lo que tenemos que hacer es multiplicar los valores que se encuentran multiplicar la suma de los valores de todas las resistencias que se encuentran en nuestra estrella. Entonces, esta transformación va a ser de estrella a delta. Entonces, mi ecuación quedaría así: R1 por R2 más R2 por R3 más R3 por R1 entre la resistencia que se encuentra enfrente de lo que es la resistencia R. Que sería, ¿quién? Pues R3. Entonces, vamos a poner entre R3. Y aquí yo ya tengo la ecuación para poder saber el valor de mi resistencia RA. Mi resistencia RB, pues va a ser lo mismo, R1 por R2 más R2 por R3 más R3 por R1. Es la combinación de las multiplicaciones de todas las resistencias que se encuentran en mi estrella entre R3, quien está enfrente, perdón, de RB es R1, ¿sí? Entonces sería R1. Ahora vamos con la resistencia número C. Entonces sería lo mismo, R1 por R2 más R2 por R3 más R3 por R1 entre la resistencia que está enfrente de RC, que sería la resistencia R2. Y aquí yo ya tengo las 3 ecuaciones para poder realizar la transformación. Lo que tendría que hacer a continuación pues es sustituir los valores de las resistencias que sí conozco y obtendría los nuevos valores. Entonces ahí es cuando quiero hacer una transformación de estrella a delta. Para hacer una transformación de delta a estrella, pues tendríamos lo que es nuestra delta. Vamos a dibujar la delta. Tendríamos RA
RD y RC, ¿verdad? Y yo dibujaría dentro de ella, pues, la delta que yo quiero, la estrella que yo quiero formar, ¿verdad? Le ponemos nombre R1, R2 y R3. Ahora lo que tengo que hacer es formar la ecuación para encontrar el valor R1, que va a ser la multiplicación de las dos resistencias que yo tengo ahí en este circuito, entre la resistencia que quiero, que sería RA por RC, en este caso es RA por RC, entre la suma de todas las resistencias que se encuentran en nuestra delta, que sería RA más RB más RC. Y aquí ya tengo mi primera ecuación. Para encontrar R2, pues es la multiplicación de las dos resistencias que se encuentran entre la resistencia que yo quiero calcular. Entonces sería RA por RB entre la suma de las resistencias que forman mi delta, RA más RB más RC. Ahora, para saber el valor de la resistencia 3, pues sería RC por RB entre la sumatoria de las resistencias que forman la delta. Y aquí yo ya tengo las ecuaciones para poder calcular. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, vamos a irnos a un ejemplo para que vean cómo se tiene que utilizar. Entonces aquí tenemos lo que es el ejemplo 1. ¿Okay? Me dice, encuentre las resistencias del siguiente circuito. Entonces yo tengo este circuito. Si nosotros quisiéramos resolverlo, como anteriormente sacamos la resistencia equivalente anterior, pues nos damos cuenta, por ejemplo, si no existiera la resistencia RC, pues sería muy fácil calcular la resistencia equivalente, porque nos daríamos cuenta que 4 y RB estarían en serie, ¿verdad? Y R con valor 2 y A estarían también en serie. Posteriormente, pues sacaríamos un paralelo entre esas dos resistencias, ¿verdad? Pero en este caso, nos damos cuenta que existen RC aquí. Por lo tanto, pues yo puedo transformar este circuito para poder sacar la resistencia equivalente total. Entonces aquí observamos que tenemos una delta de este lado y también tenemos una delta en la parte de arriba. La que ustedes quieran transformar, la resistencia equivalente total, nos va a dar el mismo valor al final. Entonces ahora lo que vamos a hacer es aplicar lo que son las fórmulas. Entonces tenemos una delta, ¿verdad? Y lo que queremos es hacer una transformación a estrella. Entonces recuerden que eran los valores de las resistencias para nosotros formar eran los valores de las resistencias que tengo en los extremos. Entonces sería RB por RC, ¿verdad? Entre la sumatoria de las resistencias que me forman la delta, que son B, C y RA. RA más RB más RC. Y ahí tengo mi primera ecuación. Entonces, para saber el valor de R2, entonces R2, ¿quién va a ser? Me lo va a formar la resistencia RA por RC, ¿verdad? Aquí lo tengo entre la suma de las resistencias que forman la delta. Posteriormente, R3 pues sería RA por RB, ¿verdad? Entre la sumatoria de las resistencias que me forman la delta. ¿Ok? Una vez que yo tenga las ecuaciones, voy a sustituir los valores y pues nos damos cuenta que estas son mis resistencias nuevas. Ahora lo que voy a hacer es formar mi circuito equivalente, que sería, si se fijan, ¿quién no participó en la transformación? Mi resistencia 4 y mi resistencia 2. Entonces yo las dibujo aquí, R, la 4 y la 2. Ahí las tenemos, ¿verdad? En el circuito que me quedó. Entonces ahora lo que tengo que hacer es pues dibujar los resistencias que ya transformé, que sería pues R1, R2 y R3. Y quien desaparece, pues RA, RB y RC. Y aquí tenemos nuestro nuevo circuito. Entonces ahora, como yo quiero la resistencia equivalente total, lo que tengo que hacer es continuar aplicando las fórmulas. Aquí me voy a preguntar si existe alguna resistencia
que esté en serie o en paralelo. Entonces, si ustedes inducen una corriente, va a llegar a este punto, se va a dividir hacia acá y hacia acá. Entonces nos damos cuenta que la resistencia de valor 4 y R1 están en ¿qué? En serie, ¿verdad? Y R2 y la resistencia, perdón, R2 y la resistencia con valor de 2 ohms están en serie también, ¿verdad? Y a su vez, entre ellas están en paralelo. Entonces, nosotros tendríamos más o menos haciendo esta serie y la otra serie que tenemos, pues nos quedaría este circuito, ¿verdad? Posteriormente sacaríamos un circuito equivalente, una resistencia equivalente entre las dos resistencias que se encuentran en paralelo y al final nos quedaría pues dos resistencias que están en serie, ¿verdad? Que sería la de 7.5 y las resistencias equivalentes totales, que es lo que vemos aquí. Y al final, pues nos queda nuestra resistencia equivalente total. Esta es una manera de cómo aplicar lo que es el circuito, bueno, cómo hacer una transformación. Vamos a pasar a lo que es mi ejemplo 2. Si se fijan en el ejemplo 2, pues tenemos, también nos pide la resistencia, hay que hacer una transformación, pero aquí todas nuestras resistencias son iguales, entonces podemos aplicar lo que es las fórmulas que vimos al inicio. Entonces podemos aplicar esta fórmula que tenemos aquí, ya que todos los elementos tienen el mismo valor resistivo. Entonces tengo una estrella, vamos a hacer una transformación de estrella a delta. Y aquí simplemente pues voy a sustituir los valores. Me dice que 3 por el valor resistivo, en este caso pues sería 60 ohms. Y el valor de nuestra resistencia sería 180 ohms. Redibujo el circuito, hago la transformación y me quedaría el circuito que yo observo a continuación. ¿Ok? Vamos a pasar a lo que es mi ejemplo 3. Aquí me están pidiendo que calcule la ecuación, bueno, que calcule la corriente que pasa por por la resistencia RS, o es decir, la corriente que está en esa malla, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer, puedo hacer varias transformaciones. Si se fijan, aquí yo tengo esta, que es una delta, ¿verdad? Puedo hacer esa transformación. También tengo esta otra delta aquí, ¿verdad? Si se fijan, aquí tengo otra delta. Y en el centro también tengo una estrella, que serían pues estos tres resistencias, R4, R3 y R1. Entonces, la transformación que ustedes decidan hacer, pues al final me va a dar el mismo resultado. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros para cambiar un poquito, porque hemos hecho las mismas transformaciones, vamos a transformar lo que es esta estrella que está aquí a delta. Entonces, lo que me va a quedar, pues va a ser una resistencia, una delta de esta manera, ¿verdad? Y aquí podemos ponerle nombres a nuestras resistencias. A esta le vamos a llamar RA, a la de aquí RB y RC. Entonces vamos a formar lo que son las ecuaciones. Vamos a hacer una transformación entonces de estrella a delta. ¿Cómo me quedarían mis ecuaciones? Vamos a formar la ecuación para calcular el valor de la resistencia A. Entonces aquí, pues, ¿cómo se formaba? Acuérdense que tenemos que multiplicar, pues, vamos a multiplicar todas las posibles, sumar todas las multiplicaciones, las posibles combinaciones de las resistencias que tenemos. Entonces, R1 por R3 más R3 por R4 más R4 por R1 entre pues la resistencia que yo tengo enfrente, ¿verdad? La que yo quiero calcular. Entonces RA tiene enfrente ¿a quién? A R3. Y aquí yo ya tengo mi primera ecuación. Para calcular el valor de la resistencia B, pues sería lo mismo R1 por R3 más R3 por R4 más R4 por R1 entre
la resistencia que está enfrente de RB, ¿quién es? R4, ¿verdad? Entonces sería entre R4. La resistencia B, la resistencia que tengo en mi estrella, pues la que está enfrente es R4. Ahora, para RC me quedaría lo mismo, R1 por R3 más R3 por R4 más R4 por R1 entre quien está enfrente de la resistencia C, vemos que está R1. Y aquí yo ya tengo todas mis ecuaciones. Ahora lo que tengo que hacer pues es sustituir valores y bueno, lo sustituimos y me queda que la resistencia A vale 7 kilo ohms, la resistencia B 7 kilo ohms y la resistencia C 10.5 kilo ohms. Y aquí pues ya tenemos, vamos a tener que dibujar el nuevo circuito, ¿verdad? Voy a hacer un poquito más grande esto. Entonces el nuevo circuito, ya con la transformación o digamos el circuito equivalente, pues me quedaría la resistencia RS con mi fuente de voltaje. Voy a dibujar lo que es RA, ¿verdad? Que es parte de mi transformación. Bueno, la voy a poner en otro color para que se pueda observar lo que es la transformación que hicimos. Entonces va a ser mi resistencia RA, posteriormente la resistencia RB, la resistencia RC y voy a poner aquí las resistencias que no participaron en la transformación, que es R2 y R5. Y así queda mi nuevo circuito. Entonces aquí me vuelvo a preguntar, tengo algunos elementos que pueda transformar, bueno, que pueda minimizar por serio paralelo. Si es así lo hago y si no tengo que hacer otra transformación. En este caso nosotros podemos observar que RB y R2 están en paralelo, comparten dos nodos al mismo tiempo, ¿verdad? Vamos a marcar los nodos, pues sería este nodo, comparten R2, RB y R2 y el nodo de abajo pues R5 y R6. Entonces estas dos también se encuentran en paralelo, ¿verdad? Entonces podemos sacar una resistencia equivalente. Posteriormente, cuando yo haga esta resistencia equivalente, pues me van a quedar dos resistencias que están en serie, ¿verdad? Vamos a dibujar el circuito equivalente. RS, aquí nos quedaría RA y las dos resistencias equivalentes, que le podemos llamar Rx y Ry por ponerles un nombre. Entonces aquí yo puedo observar que estos dos están en serie y a su vez están en paralelo con ¿quién? Con Ra. Entonces yo puedo obtener una resistencia equivalente, ¿verdad? Entonces a mí me quedaría el siguiente circuito haciendo esas operaciones. Me quedaría Rs y la resistencia, vamos a llamarle resistencia Z, que sería la serie de estos dos con el paralelo de R. Entonces aquí el valor de esta resistencia me da 2.49. Y ahora pues ya tengo un circuito que está en serie. Yo puedo sacar la corriente IS, ¿verdad? Que es igual a la corriente total. Entonces IS va a ser igual al voltaje total entre la resistencia equivalente total, que sería pues sumar RS con RZ, lo cual lo puedo sustituir aquí. Entonces me quedaría 20 volts, que es el valor de mi fuente, ¿verdad? Entre la resistencia equivalente que me da 3.45. Entonces mi corriente tendrá un valor de 5.79 amperes. Y aquí yo ya puedo, por medio de la transformación, pues obtener la corriente. Entonces a continuación nos vamos a ir a lo que es una simulación en Multisim para observar que vamos a ver, comprobar si es cierta nuestra transformación. Entonces aquí, si se fijan, tenemos los dos circuitos, ¿verdad?
donde observamos que tenemos, por ejemplo, pues lo que es R1, R3 y R4, que eran nuestras resistencias del inicio, que eran mi estrella, la resistencia R2 y R5, que son las que no participaron en nuestra transformación. Y bueno, tenemos el circuito. Aquí conectamos lo que es un multímetro en serie con RS para poder obtener la corriente en esta rama. Y ahora el circuito de la derecha, pues vemos donde ya tengo la transformación, tengo RA, RB y RC. Y las resistencias que no participaron, que son R2 y R5. Nuestro multímetro en serie para poder observar lo que es la corriente. Entonces ahora voy a correr la simulación y aquí observamos efectivamente que lo que le llega a la resistencia RS, pues no importa si hacemos un cambio en las demás partes del circuito porque hicimos una transformación. Entonces, por lo tanto, estos dos circuitos son equivalentes. Con esto terminamos lo que es el tema y pues bueno, aquí les dejo algunos circuitos para que los hagan y practiquen. Entonces, vamos a ver estos circuitos que son de práctica. Entonces, en el primer circuito nos están pidiendo lo que es pues la corriente, ¿verdad? Que hay en este punto, que sería una de las mallas, y igual que en el circuito 2, ¿verdad? Hay que hacer transformaciones para poder obtener esa corriente. Y bueno, el circuito 3, aquí, pues si observan, tenemos un cubo. Este circuito está muy interesante. Entonces, si usted puede resolver la resistencia equivalente total en este circuito, pues ya sería un experto. Entonces aquí ya tenemos marcados los nodos y bueno, les espero que puedan resolverlo. Recuerden que esto lo pueden simular para saber el valor correcto y ver si sus cálculos están correctos. Muchas gracias. Espero que la explicación les haya gustado.